Cordial saludo, eh, estimado público. Somos el grupo 147 del curso de Psicología Política. Quien me acompaña el día de hoy, Jason Gómez, Diana Soto, Adán Orduz y quien les habla, Laura Rosas. El día de hoy tenemos una temática muy importante y para ello doy paso a mi compañero Jason Gómez para que nos dé una breve introducción de nuestra temática el día de hoy. Un cordial saludo para los compañeros, igualmente para nuestra tutora. Frente a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar los elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Para tener en claro este posicionamiento desde el planteamiento y la introducción, tenemos en cuenta que este concepto conceptual tiene el enfoque hacia el análisis del discurso en donde permite a que la persona que lo emite genere una orientación y un concepto psicosocial frente a la acción empírica que realiza para mostrar sus ponencias y ser dominante frente a la estructura del conjunto de interrogantes o de articulaciones que él manifiesta generar frente a estas prácticas discursivas. Frente a esta situación y los lenguajes que él experimenta y las reflexiones que está generando hacia el público, pues permite que esta persona tenga en cuenta que la representación y cómo él acoge el trabajo, la sociedad, el trabajo, la sociedad y los elementos externos frente a las acciones que él emite, presenta una acción de identificación hacia los diferentes condicionamientos de la sociedad. Vamos ahora a hablar de esas dimensiones. Cuando inicia la acción del texto, tiene en cuenta identidades, acciones y representaciones dentro de esta actividad. Para ello, él tiene un conjunto lingüístico que le permite experimentar y tener en cuenta de una manera detallada el enfoque hacia las personas que dirige su conjunto de acciones lingüísticas. Vamos ahora hacia la práctica discursiva. Esta práctica tiene en cuenta el estilo, el género y el orden de su discurso que va a producir, en donde ya genera una movilización hacia las personas, interactúa con ellas, genera frases que generan una conexión emocional hacia lo que está diciendo la persona que emite el discurso desde su punto de vista de ese análisis que se ha desarrollado para poder realizar una injerencia en la acción ideológica y política. Por último, cuando hablamos de la práctica social o ese análisis social que realiza la persona que genera el poder del discurso y ese análisis, permite que esta persona contribuya dentro de los sentidos que él directamente moviliza en el orden social de las personas, que puede ser el amor, el cariño, el respeto, inclusive condiciones éticas y morales que permiten la dominación de ese dominio social al cual se está expresando esta persona. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Jason, por su opinión. Entonces, para seguir con la presentación, es importante tener en cuenta el concepto central de esta pregunta, que es el análisis crítico del discurso. Para ello, pues tenemos en cuenta la citación de este autor y pues entendemos que el análisis crítico del discurso es una metodología interdisciplinaria que profundiza en la manera en que el lenguaje moldea los significados, ¿no? Entonces, la relación de poder y la configuración social se tiene en cuenta también para este análisis. Su objetivo, pues, es desvelar cómo el lenguaje refleja y perpetúa las desigualdades en la sociedad, mientras también busca formas de cambiar esto a través del discurso. Para ello quiero pues desentrañar un poquito más esta parte. Para ello quiero que mi compañera Diana nos explique un poco más sobre los referentes teóricos de este concepto. Diana, por favor. Gracias, Laura. Bueno, el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa para entender cómo las ideas políticas y sociales se transmiten a través de nuestras palabras diarias. Imaginen ustedes que están viendo un anuncio en televisión donde les dicen qué productos deben comprar o qué ideas deben apoyar. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado quién está detrás de esos videos, detrás de esos mensajes y qué quieren lograr? Bueno, pues eso es exactamente lo que nos ayuda a entender el análisis crítico del discurso. Nos permite cuestionarnos quién se beneficia realmente de esos mensajes y qué ideologías están en juego. Como referentes teóricos, tenemos que, según la investigación de Peña Larrea, en 2015, pues este enfoque nos permite comprender cómo expresar las ideas políticas y sociales en nuestro lenguaje cotidiano. Además, el trabajo de Antonio Stecher sobre psicología política nos enseña a ver más allá de la superficie y comprender las motivaciones detrás de sus mensajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera, por tu opinión acerca del tema.
Seguimos con un acercamiento al contexto sociocultural de este tema y para ello pues llamo a mi compañero Julián para que pues te paso su opinión. Bueno, el objetivo de este proceso es dinamizar las complejas relaciones entre el lenguaje, el poder, la ideología y el contexto sociocultural en los discursos sociales. ¿Cómo? A través de un examen minucioso de las estructuras lingüísticas, las estrategias discursivas, las prácticas sociales que subyacen en la comunicación y que nos permiten identificar cómo se construye y se reproducen las relaciones y el poder en las ideologías dominantes en un contexto histórico y cultural determinado. Esto nos permite identificar las ideologías que sustentan los discursos sociales, ya sean explícitas o implícitas. Esto se logra mediante el análisis de elementos como la selección de palabras, la construcción de frases, la utilización de metáforas y la organización del mismo discurso. ¿Cómo lo hacemos? Al comprender las ideologías presentes, se puede entender cómo éstas influyen en la interpretación de la realidad y de la construcción de la verdad social. Hay que tener en cuenta que esta es una herramienta fundamental para desempeñar las complejidades del lenguaje y su estrecha relación en el poder, la ideología y las relaciones de dominación presentes en los discursos sociales. Esto a través de un examen minucioso de la forma y el contenido de estos discursos. A su vez, también esta permite identificar y comprender cómo se construyen, se reproducen cada una de las estructuras de poder, las desigualdades sociales y las hegemonías ideológicas. Muchas gracias. Muchas gracias compañeros por su opinión. Por último, quiero dar como conclusión a todo lo que se ha dicho en este conversatorio. Primero que todo, entonces, identificamos unos elementos en nuestro análisis crítico del discurso. Primero que todo, em, indi- indicamos que el análisis es una herramienta que permite comprender los elementos ideológicos y políticos presentes en los discursos sociales. Al examinar el lenguaje utilizado en los diferentes medios, discursos orales, medios de comunicación u otras formas de comunicación, a través de este análisis de las estructuras lingüísticas, de la semántica, de la retórica, el análisis crítico del discurso permite identificar cómo se articulan y se perpetúan ciertas ideologías dominantes, así como la forma de que se excluyen y se marginan otras. Entre los elementos que podemos identificar dentro de las opiniones de mis compañeros está la identificación de ideologías implícitas. El análisis crítico del discurso permite identificar las ideologías subyacentes en el discurso que a menudo no son evidentes a simple vista. Entonces, estas ideologías pueden reflejar y perpetuar sistemas de creencias dominantes que favorecen ciertos grupos sociales, entre otros. El segundo elemento es el análisis de estrategias lingüísticas. Como bien decía anteriormente, pues se examina la estrategia lingüística utilizada para transmitir mensajes y cómo estas estrategias reflejan y refuerzan relaciones de poder, como por ejemplo el uso de ciertas palabras, metáforas o narrativas, pueden sesgar la percepción del público y promover ciertas agendas políticas o ideologías. El tercer elemento, perdón, es la revelación de la construcción de la identidad. El análisis crítico del discurso muestra cómo los discursos sociales contribuyen a la construcción de identidades, como lo es el género, la etnia, la clase social, entre otras cosas. Entonces, este análisis del discurso revela cómo ciertos grupos son representados y posicionados en relación con otros y lo que puede tener implicaciones políticas y sociales significativas. El cuarto elemento es la contextualización histórica y social. Como lo indicaba mi compañero Julián, el análisis crítico del discurso contextualiza los discursos dentro de su contexto histórico y social más amplio. Entonces, lo que hace es examinar cómo los discursos son moldeados por y a su vez se moldean a las estructuras de poder existentes. Entonces, así como los cambios en esas estructuras a lo largo del tiempo. Por último, y no menos importante, tenemos a la desconstrucción de dominación y resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a un proceso analítico en el que el análisis del discurso se utiliza para desentrañar y examinar las formas en que el discurso perpetúa y refuerza las relaciones de poder en algunos ámbitos sociales, así como las estrategias utilizadas para resistir y desafiar estas estructuras de poder establecidas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues concluyo pues este conversatorio, teniendo en cuenta las opiniones de mis compañeros. Gracias por su participación. Espero la respuesta a esta pregunta haya sido claramente expuesta. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en otro video. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, compañero, muy amable.